Asambleísta Cristian Viteri. Gracias, presidente. Me parece que, como mencionó el asambleísta Marco Murillo, este proyecto de ley es un gran esfuerzo hecho por la Comisión de Justicia que preside el compañero Mauro Andino. Es un primer paso para reconocer los derechos ancestrales de los indígenas y sobre todo sus derechos a la autodeterminación, que no solo lo establece la Constitución, sino que lo establecen los tratados internacionales como la Carta de la ONU. Sin embargo, creo importante tomar en cuenta algunos aspectos. Tenemos, por supuesto, como dice la asambleísta Tibán, que resolver 14 años de conflictos entre la justicia ordinaria y la justicia indígena. Pero para eso necesitamos no una ley que sea tan general como lo decía el asambleísta Marco Murillo. Creo que, primeramente, debemos dejar absolutamente en claro, en el numeral 5 del artículo 2, como principios que deben regir a esta ley, que en lugar de decir respeto a las garantías constitucionales, debería decir principios de jerarquía y subordinación a la Constitución y los derechos humanos reconocidos en los pactos internacionales. Esto es fundamental, porque no es posible, pues, que una vez, pues, que, digamos que en alguna comunidad del Oriente se decida cortarle la cabeza a alguien, entonces esta persona ya con la cabeza cortada vaya a reclamar sus derechos humanos, o peor, el non bis in idem, pues. Es fundamental que nosotros, con todo el respeto que se merecen las comunidades indígenas, establezcamos límites, y esos límites ya están establecidos en la Constitución y están establecidos en las normas internacionales. Como dijo el asambleísta Marco Murillo, es necesario establecer por lo menos ciertos parámetros en donde se establezca el respeto al debido proceso, que es un derecho fundamental establecido en la Constitución. Y el asambleísta Rodrigo Collaguazo nos ha enumerado el procedimiento que se sigue probablemente en alguna comunidad de la sierra. Muy importante, muy interesante conocer que existe el debido proceso. Como dice el asambleísta Yantalema, los que estudiamos Derecho, soy abogado, nos tomamos 6 años, porque en mi época era 6 años, estudiar para aprender el derecho positivo ecuatoriano. Pero no hemos estudiado ni conocemos a profundidad cuál es el sistema indígena. Pero está clarísimo que nosotros tenemos un solo ordenamiento jurídico y que la cabeza de ese ordenamiento jurídico es la Constitución y que luego de la Constitución están los derechos humanos reconocidos en los pactos internacionales por el Ecuador. Y de allí, entonces, sí, podemos decir que hay dos sistemas dentro de un mismo ordenamiento que, como dice el numeral 2 en el principio, numeral 1, perdón, de igualdad y autonomía, no se deben contraponer entre sí, pero sí deben respetar la Constitución y los derechos humanos. Y aquí quiero yo simplemente, dentro de estos derechos humanos reconocidos en pactos internacionales, leer lo que dice el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la Organización de las Naciones Unidas, suscrito por el Ecuador. Dice: nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Esto que dice esta norma, es importante que nos sinceremos y lo establezcamos en esta ley. ¿Cuál es el alcance de los derechos humanos? He escuchado al asambleísta Collaguazo que para las comunidades indígenas la cárcel no existe, que no necesariamente la cárcel tiene que ser una sanción, que para ellos existe la sanación. Muy bien, entonces establezcamos
cuáles son los límites de esa nación. No necesariamente dar ortigazos o quizás baños de agua helada sea considerado para la comunidad indígena acto de tortura o de trato cruel o degradante. Es más, se someten voluntariamente a ello. Pero es necesario que nosotros establezcamos los límites hasta dónde llega esa justicia indígena. No debemos, ni los indígenas, ni los que no somos indígenas, o sea, los mestizos, resistirnos a la evolución. Esto no está en contraposición a ninguna tradición ancestral. La identidad se construye día a día y con el devenir de nuestras acciones. Podemos hacer un mejor país si tanto comunidades indígenas como ecuatorianos conocemos la Constitución y conocemos cuáles son los derechos fundamentales. Y por ahí podríamos empezar. Las comunidades indígenas, así como algún día se alfabetizaron y lograron conocer las letras, también tienen que conocer nuestra Constitución y los derechos humanos fundamentales, comprenderlos, aplicarlos y respetarlos como todos los ecuatorianos. Un abrazo a los indígenas de nuestra nación. Gracias, señor presidente.